Hola amigos, hoy en nuestro programa El Oficio del Consultor tenemos un entrevistado muy especial. Él es Cristian Hüttenrauch Anguita. Cristian es psicólogo de la Universidad del Desarrollo, magíster en Desarrollo y Comportamiento Organizacional de la Universidad de Diego Portales, socio gerente de Anguita Consulting Group desde 1992. Ha sido jefe de proyectos en estudios de clima laboral en empresas privadas y organismos públicos tales como el Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, Codelco, ENAP y Banco Central. También se ha desempeñado en selección y búsqueda de ejecutivos y mandos medios y se ha especializado en la búsqueda de profesionales de la industria minera. Ha formado equipos de trabajo con profesionales de excelencia y liderado procesos de alta complejidad. Tiene más de 6 años en procesos de alta dirección pública para cargos de primer y segundo nivel jerárquico. Ha realizado capacitación y consultoría en distintos países tales como Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia en temas de clima y cultura organizacional. Ha sido docente en las Universidades del Desarrollo, Viña del Mar, Universidad de Chile y Universidad de Talca. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, gracias. Qué bueno. Cristian, comencemos la entrevista con una pregunta que es de rigor. ¿Cuántos años llevas en consultoría y cómo te iniciaste? Cuéntanos. Mi historia es un poco distinta a lo mejor al normal. Yo estudié Administración de Empresa como primera carrera, cuando más joven. Y después ya mayor, cuando ingresé a Anguita Consultores, estudié psicología. Ahí me di cuenta que efectivamente tenía que tener por el área que a mí me gustaba, tenía que tener una formación distinta. Y comencé haciendo o trabajando más en el área de selección. Y después fui derivando al área de consultoría, en ese orden, con distintos estudios o distintos trabajos, y ahí fui ya formándome como consultor, aparte de la formación de magíster, que me dio una noción de cómo ser consultor, porque hoy día en general todos hablan de ser consultor, pero no hay algo o alguien que te forme como consultor, claro, sino que es como yo soy consultor. Y me inicié por ahí y después derivé también mucho en el área de capacitación. Hice muchos años capacitación. Durante, no sé, unos 10 años diría yo, hicimos mucha capacitación y ya creo que cumplí un poco la cuota. Y de nuevo estoy desde hace años ya con el área de consultoría de nuevo y selección en paralelo diría yo. Esa es un poco la historia. Entonces yo, si bien me formé en una profesión distinta, derivé en esto. Además tengo experiencia en la línea, porque trabajé en el Citibank, trabajé en Falabella, tuve un emprendimiento personal, mi pyme. Entonces tengo también estado en el otro lado y entiendo un poco la visión desde ahí. Perfecto. ¿Cuántos años específicamente tú dirías que te has dedicado a la consultoría como tal? Yo te diría que la consultoría, bueno, yo entré el año 92 a la empresa, Anguita Consultores, y ininterrumpidamente, no sé, te llevaré unos 20 años. Uno hace de todo un poco como consultor. Como consultor también hace selección y hace algo de capacitación o detecta necesidad de capacitación. Entonces yo te diría que una carrera así como de 20 años por lo menos. Perfecto. Antes de entrar en unas preguntas más profundas, me gustaría consultar, para ti, ¿qué es ser consultor? Esto es una pregunta, nos estamos saliendo un poco del guión, pero me gustaría saberlo. Buena pregunta. Porque es una pregunta más desde la pasión, ¿no? Sí, buena pregunta porque yo no sé si hay una definición, pero tú que también participaste en el magíster, un poco esa era la inquietud, ¿no? Te formaban o te enseñaban a cómo ser consultor. Yo creo que el consultor es una persona que debiera tener habilidades para poder escuchar, para poder entender, para poder, ojalá, predecir, para poder ver más allá en términos de lo que una organización requiere. Cuando un cliente te llama y te dice que quiere algo y no sabe lo que quiere o no sabe lo que le pasa en esa organización y por eso que quiere algo de tu servicio, en fin, es clave
poder ahí tener una visión. Y yo creo que el consultor, estoy hablando específicamente del consultor en recursos humanos, en este caso que es el área que yo manejo. Ahora yo creo que todos los consultores en general deberían tener un poco esto, pero tener esa capacidad de poder ver o leer qué es lo que quiere el cliente, en términos generales. No sé si hay una definición, ¿eh? No podría decírtela, porque tendríamos que entrar a armar un mono así como muy perfecto, y yo creo que no se trata de eso, se trata de tener ciertas habilidades, de poder acompañar, de poder escuchar, de poder apoyar, de poder recibir también feedback de repente de los clientes, y eso te hace una persona un profesional un poco diferente. Es un terapeuta a veces, es un coach, es un profesor, eso. Bueno, a mí me gusta mucho una definición que me dio Víctor Oliva en una entrevista hace muy poco tiempo atrás, y él decía que el consultor tiene que tener como base la vocación de servir. Claro, claro. Y me quedó marcado esa última definición. Sí. Cristian, ¿cuáles son tus áreas de especialización? Las áreas de especialización son selección, capacitación y consultoría. Ahora, en cada una yo te diría que en selección fundamentalmente más bien la búsqueda, un tipo de headhunting. Y en capacitación, durante mucho tiempo hice capacitación de distintos temas como lo típico, ¿no? Trabajo en equipo, comunicación efectiva, etcétera, manejo de reuniones. Pero me especialicé en una que fue la tesis que yo hice cuando estudié psicología, que tiene que ver con negociación y manejo de conflicto. Hice mucho negociación y manejo de conflicto, incluso hice un módulo durante unos 3 o 4 o 5 años, no me acuerdo ya, yo creo que 4 o 5 años, en el MBA de la Universidad del Desarrollo, que es un MBA que tiene muy buena calificación. Y ahí hice negociación y manejo de conflicto, y yo te diría que ese es el área que le saqué mucho lustre, porque es un tema que me gusta mucho. Y después viene el tema de consultoría, donde yo me he metido mucho en temas de clima organizacional. Tema y cultura organizacional, pero cultura no tanto como clima. Clima tengo mucho más estudios hechos en empresas chilenas o multinacionales que avalan un poco eso. Justamente te quería preguntar de eso, la metodología que utilizas y el modelo de base. El modelo ¿Qué tienes en clima sí. para tu trabajo? A ver, nosotros, esto partió mucho antes, Anguita Consultores, como historia breve, así, Anguita Consultores parte de la división o separación de Fuchs y Anguita Consultores. Estoy hablando de una empresa consultora que fue la primera empresa consultora chilena que hubo en Chile. Chilena digo porque no era Deloitte o Price, qué sé yo. Claro. Y parte como Fuchs y Anguita, y el 89 se separa Anguita de Fuchs y queda Anguita Consultores, en realidad queda Consultora Anguita y queda Fuchs Consultores. Y desde ahí ellos ya trabajaban este estudio de clima con un instrumento propio, que es un instrumento un instrumento de medición de clima basado en un modelo americano, en que mide 12 factores, ¿ya? Y lo que aquí se adaptó un poco fue los factores que apuntaran, o ciertos factores se modificaron un poco en términos de apuntar a las necesidades de las empresas chilenas, a partir de las debilidades que podíamos encontrar. Y se pidió a la Católica un estudio de confiabilidad, y hoy día el instrumento tiene un estudio de confiabilidad de 0,92 en la escala de Combrag. Perfecto. Entonces es un instrumento que está certificado, que está validado, y nos manejamos con él. Y básicamente el estudio de clima tiene dos patitas, digamos, ¿no? Así como grandes patitas, que son lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces nosotros trabajamos tanto lo cuantitativo, que son los resultados de la encuesta, de la aplicación de la encuesta en sí, que es este instrumento que yo digo, que son 60 preguntas y que apuntan a 12 factores de clima.
y que en algunos casos hay empresas o organizaciones que nos han pedido incluir algunos factores propios de ellos, de su cultura, Ya. Ujú. y que eso se hace, ¿no es cierto? Trabajamos con una muy buena estadística, entonces también tenemos la certeza ahí de que tenemos un instrumento que es muy bien validado y que es confiable, y esa es la parte quanti, y desde lo quanti trabajamos también con lo quali, Perfecto. ¿ya? Ujú. Que es aquello que nos permite desde la misma personas que trabajan en la organización saber en profundidad algunos aspectos, porque si bien lo quanti nos muestra números, Ujú. a nosotros como consultores nos interesa saber qué hay detrás de esos números, conocer el detalle, y ahí está lo quali. Claro, ¿Ah? claro. Y ahí es donde se hace lo interesante de este trabajo, porque ahí uno, con entrevistas, con la metodología de survey feedback, Ujú, ujú. se empieza a obtener información. Y a mí personalmente el estudio de clima me gusta mucho porque uno conoce a la organización por dentro. Claro, Y uno claro, conoce cosas que ni siquiera los propios gerentes muchas veces saben. claro. ¿Ah? Mm. Eso yo te diría que como a grandes rasgos la metodología que ocupamos. Claro, en el levantamiento cualitativo Mm, imagino yo que subyacen muchos discursos, mucho, muchos elementos mucho. que están ahí, ¿no es cierto? Sí. Pero hay que hacerlo, hay que documentarlos de alguna manera. Ahora, lo interesante es que en lo quali tú te das cuenta de que hay cosas que son transversales en las organizaciones en Chile. Se me vienen a la cabeza dos así inmediatamente, o tres, que son las más típicas, ¿no es cierto? Que cruzan a todas las organizaciones, independientes que sean públicas, privadas, grandes o chicas. El tema de comunicaciones, Ujú. el tema de remuneraciones y el tema de liderazgo. Tres ¿Ya? temas Así súper potentes, muy potentes. como a la pasada, digamos, ¿no? Ujú. Te podría nombrar incluso trabajo en equipo o cooperación entre unidades, que se llama aquí el trabajo colaborativo. Pero esas tres primeras que mencioné son una debilidad en general en las organizaciones. La remuneración lo ponemos así como entre paréntesis porque en realidad es el único factor, diría yo, que no es directamente eh, mejorable a partir solo de un estudio de clima, porque hay otras variables. ¿Ya? Claro, Pero sí comunicación y liderazgo. Mm. Eh, Lamentablemente la comunicación es un tema de hoy día. Esto que la gente no se comunica, ¿no es cierto? No pasa solo por la pareja, por la relación familiar, padre-hijo, etcétera, sino que también en la organización. Y hay un aspecto que está como que aparece en el tema de la comunicación cuando es una debilidad que tiene que ver con el poder. Mm, mm. Bueno, y ese es un tema. Y el liderazgo son las formas. Las formas de liderar, las formas de trato. Ha mejorado, sin duda, ¿no? O sea, si yo pudiera hacer yo tengo todos los estudios guardados los últimos, no sé, 10 15 años y obviamente yo puedo ver una evaluación, Mm. pero evolución, perdón. Pero se siguen manteniendo ciertas cosas que tienen que ver con la cultura. Yo te diría que eso es lo más complejo de cambiar. Y en los estudios que has hecho, ¿has visto diferencias entre la administración pública y la empresa privada en Poca. clima? En estos temas, en estos tres Claro. temas, Ujú. poca. Poca, porque efectivamente yo creo que es una cosa cultural. O sea, a mí me enseñan, o a uno le enseñan a veces, ¿no es cierto? Yo siempre voy a poner un ejemplo aquí, bueno, cuando yo trabajaba en Falabella, yo tenía una jefa que era compleja el trato que ella tenía con la gente. Te estoy hablando del año 80 y algo. O sea, hace muchos años atrás. Yo siempre pienso que si yo hubiese seguido ese modelo de jefatura, yo hubiera fracasado como jefe. Si lo hubieses tomado como modelo, dices. Si hubiera tomado como modelo, Claro. ¿no es cierto? Y a lo largo del tiempo, después ya me salí de ahí, hice otras cosas, y entré a la consultoría aprendí otras cosas, y me di cuenta que efectivamente ese tipo de modelo es el que hace daño a las organizaciones y que la gente aprende a vivir con ella. Entonces pasa a ser una cosa así como casi esto es parte de la vida, ¿no? Y no es parte de la vida. Hoy día es mucho más fácil porque la gente tiene más posibilidades de denunciar o de reclamar, Claro. pero te estoy hablando hace 30 años atrás, no había posibilidades.
Entonces, hay cosas que son transversales, que son iguales en la pública y en la privada. Yo te diría que en la pública, con la diferencia un poquito podría ser, ¿no es cierto?, que es mucho más difícil sacar a un jefe, por lo que implica ser empleado público, Claro. en sumario y todas estas cosas, que en la empresa privada, ¿no? Eventualmente en la empresa privada es más fácil despedir a alguien o sacarlo que en la empresa privada. Claro. Am, yo estuve mirando uno de las presentaciones que tú me enviaste Ujú. de cuando hacen mediciones de clima y aparecen unos criterios de significación, donde ustedes hacen una evaluación, ¿no es cierto? Criterio alto, medio, Mm. de más riesgo, menos riesgo en términos de clima. ¿Puedes profundizar? Crítico, altamente crítico, eso. Crítico, Mm. altamente crítico. ¿Nos podrías Sí. profundizar un Bueno, poco en nosotros eso, Cristian? lo que hicimos, porque este es un instrumento que se contesta en una escala de Likert de 1 a 5, Ujú. donde 1 es totalmente en desacuerdo, a 5 totalmente de acuerdo, y se tabulan, y nosotros hicimos 3 categorías en la analogía de un semáforo, para que la gente le quede más claro Claro. cuando vea esto, en términos de los colores. Donde el rojo es altamente crítico y está entre 1 y 2,9. Los resultados que están entre 1 y 2,9 son altamente críticos, que son factores que requieren de una mejora o de un plan de acción inmediato. Ujú. Eh, el amarillo, que vendría a ser el crítico, entre 3 y 3,4, amarillo, Ujú. que requiere una mejoría en un plazo cercano, digamos, y la fortaleza, que es verde, que es entre 3,5 y 5. Entonces hicimos esta analogía y la verdad es que ha resultado bastante bien porque nosotros mostramos con esos colores en los gráficos, por ejemplo, los resultados Claro. de los distintos factores. O sea, cuando alguien ve un resultado que está en rojo, yo soy piloto de avión, entre otras cosas, alguna vez fui piloto de avión, Ya. y a mí siempre me enseñaron que cuando tú te subes a la cabina, todo lo que es rojo es peligro en un avión, en la aviación. Mm, mm. Y yo lo que quiero transmitir es con eso es que efectivamente el rojo es atención. No podemos hacer la analogía con el auto porque el auto tiene como distintos colores. ¿Ah? Claro. Pero en el tablero de la aviación, todo lo que se prende rojo es peligro. Mm. Y aquí es lo mismo. Entonces, aquí, cuidado, tenemos uno rojo, tenemos que poner atención. Porque si bien yo puedo tener muchos factores verdes, habiendo uno rojo, eventualmente me puede contaminar o echar a perder el resto en el tiempo. ¿Ah? Por eso se hizo así. Es muy ilustrativo, sí. Sí, muy ilustrativo. Muy ilustrativo. ¿Cómo ves en las empresas chilenas el trabajo que se ha ido haciendo en clima con los años, el bagaje que tienes tú de trabajo en este tema? Yo creo que el clima se ha hecho bastante. Estudio de clima o trabajo de clima, de mejora de clima. Yo creo que hay confusiones. A mí me molesta un poco como consultor de clima. Me molesta, por ejemplo, cuando se confunde el best place to work Claro. con clima. Eso no tiene nada que ver. Ujú, ujú. Por lo tanto, yo creo que quedan cosas por hacer en términos de enseñanza a las organizaciones. Ujú, ujú. Pero específicamente de clima, yo creo que se ha hecho mucho. El problema que tenemos en clima es que cuando llega el momento de hacer un plan de trabajo de mejora, algo pasa que se queda empantanado. No sé si muchas veces tenemos la sensación, hay empresas que no, que lo hacen, pero muchas veces nos ocurre de que hay, no sé si los gerentes se asustan, la jefatura, algo pasa que se guarda en el cajón. Nosotros como consultores tenemos la obligación de decirle al cliente que este trabajo tiene sentido y tiene significación, tanto para la organización como para la gente en general, que se hagan mejoras de clima. Porque cuando tú guardas en el cajón los resultados, nos ha tocado que cada 2 años, por ejemplo, alguna empresa hace clima, pero no se han hecho planes de mejora entre medio. Entonces la gente, la segunda vez o tercera vez que se aplica, dice, pero esto ya lo hice, esto ya lo vimos, Claro, y claro, nunca supe nada. claro. ¿Va a pasar algo ahora? Se generan expectativas. Se crean expectativas que además no se cumplen, no se satisfacen y la cosa queda ahí. Entonces, medir clima por medir clima, si bien es un negocio para nosotros, la verdad es que no es interesante porque
A nosotros como consultor lo que nos interesa efectivamente es que haya un resultado de esto, un plan de trabajo, algo que aporte a la organización, a la gente. Que la gente diga, pucha, mejoró la comunicación con mi jefatura, mejoró el trabajo colaborativo con mis pares. ¿Eh? En fin. Por lo tanto, yo te diría que falta eso. ¿Eh? Muchas veces nos pasa que nosotros le decimos al cliente, mira, esta es la propuesta y a nosotros nos interesa que esto tenga algún sentido. Claro. Y para eso hay que tomar en cuenta los resultados que vienen, que pueden ser buenos o no tan buenos. Claro. Todos mejorables. Sí, tú me comentabas de que hay ciertos elementos, ciertas variables del por qué en este caso las empresas después no quieren aplicar los planes de mejora. Nos diste algunas luces, pero ¿tienes alguna tesis respecto al por qué las empresas a lo mejor no quieren aplicar esto? Porque lo ven muy complejo, por un tema de logística, no sé, o a lo mejor por un tema económico. Yo creo que todas las anteriores que mencionaste, pero además, económico puede ser, porque si son empresas grandes y aparecen varios temas que son debilidades, que tú tienes que hacer una intervención en distintas áreas, obviamente puede ser costoso. Pero yo creo que hay como distintas cosas aparte de eso. El gerente le da susto, no tiene ganas, lo hace porque tiene que hacerlo, porque está dentro del, no sé, la planificación estratégica del año, no confía en los resultados, porque a lo mejor él tiene una percepción de que efectivamente la cosa no está tan así. O sea, hay diversas variables. Perfecto. Cristian, tú has hecho mucha capacitación en los años, en tus años como consultor, etcétera. Y lo mismo, me gustaría preguntarte cuál ha sido tu apreciación desde que partiste trabajando en temas de capacitación como consultor hasta ahora, si has visto cambios, has visto evolución, has visto impacto de la capacitación. Durante 10 años, más o menos, yo hice mucha capacitación en venta. Venta 1, 2 y 3, me acuerdo. Y ahí hay yo soy un poquito crítico de la capacitación. Yo creo que la capacitación en Chile es mal usada. Tenemos algo en la empresa, ya, ¿sabes qué? Mandemos a capacitar. Yo me acuerdo de haber capacitado gente en una tienda retail muy grande en este país. Y llegaba gente, de repente me decía, hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y yo le dije, pero usted ya estuvo aquí conmigo. Sí, es que me iba pasando y mi jefe me mandó para acá. Porque había que llenar el cupo, no sé, 20 personas para hacerse. Entiendo. Pero ¿cómo? Le decía yo, si ya hace 3 semanas atrás usted estuvo en este curso. Sí, pero... Entonces, la motivación de esa persona, las ganas de aprender de esa persona, son mínimas. Porque efectivamente no se tomaba en cuenta cuál es la necesidad. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, después de este ejemplo, que me pasó más de una vez, en ese nivel de capacitación, no estoy hablando de capacitaciones que uno hace a los gerentes, a la jefatura, en que tú juntas a un grupo y haces un trabajo en equipo, sino que estoy hablando de la capacitación de venta, de comunicación. Me acuerdo que hice incluso clases de inglés en este retail, porque había mucho turista, entonces la gente necesitaba manejar algunos conceptos en inglés. Bueno, no hay un diagnóstico de capacitación, a veces bien claro. No hay un diagnóstico de las necesidades de capacitación. Entonces, tú dices, ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trabajo en equipo. Porque hay áreas que no están funcionando bien. Entonces vamos a ir a hacer rafting. Está de moda, ¿no? Sí. Y después el rafting, un asado. La verdad es que en el rafting y en el asado lo vamos a pasar súper bien. Pero si tú no si tú no bajas ese trabajo después a la realidad, no tiene ningún impacto. Y si vamos a llegar el lunes todos motivados, entretenidos, pero el martes vamos a volver a lo mismo. Porque el efecto del rafting y el asado dura lo que dura el rafting. Claro. Si tú no bajas la información, si tú no haces un informe después de eso, si tú no ves efectivamente en trabajo qué es o quiénes son, me acuerdo de haber hecho alguna vez una escalada, ¿no? Yo por trabajo en equipo y todo este tema. Entonces había gente arriba que ayuda a los que subían abajo. Y una señora, porque ya más de edad, me dice, yo no puedo hacer esto, porque me asusto, porque no quiero, porque nunca he hecho.
¿Y para qué me sirve? Tiene toda la razón. Ahora, ¿por qué alguien me va a decir, bueno, pero ¿por qué pusiste escalada en el...? Porque el cliente pidió eso. Sí. ¿Ah? El Claro. cliente pidió rafting, por ejemplo, también, y alguien no sabía nadar. Entonces bajó aterrorizado a la balsa y lo bajó porque tenía que bajarlo, no porque sintiera que le podía servir. Claro, claro. ¿Ah? Independiente de todas las explicaciones técnicas que uno puede dar, ¿no? Que Sí. efectivamente los otros compañeros te van a ayudar, si te caes al agua todos te vamos a salvar, ¿no? Pero a la persona que tiene temor, tú no lo haces entrar en razón tan fácil con eso. Claro. ¿Mm? Finalmente es como una confusión lo que dices, Claro. entre lo lúdico y lo Claro. práctico de hacer un Claro. proceso de capacitación bien hecho, porque eso es, Sí. ¿cierto? A partir de un DNC y un trabajo Exacto. mucho más profundo. En términos de selección y búsqueda también, que es uno de tus Sí. de tus puntos fuertes, de tus temas fuertes, ¿cómo has visto la evolución? ¿Se ha ido perfeccionando a través del tiempo Sí, en nuestro sí. país? Nosotros pasamos de aplicar una batería de 6 pruebas a hoy día hacer una entrevista profunda por competencia. Mira, No, interesante ese los cambio. las pruebas de los test psicológicos ya no, a no ser que sea un proyectivo, ¿no es cierto? Como muy específico, un Zuliger, un Lucher, ya prácticamente no se aplican. Porque yo, yo soy un poquito, si bien soy psicólogo, yo no creo mucho en la predicción de los test psicológicos en el trabajo, en lo laboral. Entonces, aplicarle a alguien una batería de 6, 7 pruebas, la verdad es que no tiene ningún sentido. Y después apareció esto de que la gente buscaba en internet, ¿no es cierto?, cómo afrontar una prueba, qué contestar en la prueba. Entonces te daba respuestas que se llaman populares, ¿no es cierto?, Claro, o lo esperable, o esperable, ¿no? Claro. y te echaba a perder el tema. Entonces, la verdad es que hoy día una entrevista gerencial o una entrevista en profundidad por competencia, que es lo que Anguita hace hoy día, es mucho más eficiente que los test psicológicos. Entonces, la selección sí ha evolucionado. Los clientes también se han puesto más exigentes. Los candidatos están más empoderados, saben más también de cómo afrontar una entrevista. Hoy día hay una serie de cosas que además no se puede preguntar como hace tiempo sí se podía hacer, digamos. De partida los currículums sin fotos, no importa la dirección donde vivas. Hay una serie de detalles que uno ya no pregunta ya, ¿no? Antes tú podías quedar fuera estoy hablando hace 20, 30 años atrás, en un proceso de selección por el lugar donde vivías, por ejemplo. Hoy día no puedes hacer eso. Claro, ¿Ah? claro. Incluso en la cosa pública es mucho más riguroso. Mucho más Por un riguroso. tema de probidad que hay ahí. Por un tema de transparencia. Transparencia, probidad, claro. 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 Tú incluso puedes no hablar del nombre de la persona, sino que le puedes asignar un número, ¿no? Para no entorpecer. Claro. Así que ha habido una evolución. Ujú. Yo estoy más en el área de headhunting, como te decía, y hay una serie de... Hay mucha herramienta hoy día, además, en la tecnología que te ayudan, el mismo LinkedIn, ¿no? A buscar gente. Sí. ¿En qué proyectos emblemáticos has participado? Esta es una pregunta un poco más Sí. desde el corazón, ¿no? Proyectos emblemáticos que te hayan marcado Sí. en tu carrera y por qué. A mí me gusta mucho la minería, trabajar en la minería. Me gusta trabajar en terreno, lo encuentro entretenido, interesante. Aprendí mucho en minería. Y nosotros tuvimos dos clientes que eran dos clientes muy potentes, que era Minera El Abra, Ujú. que pertenece a Freeport McMoRan, y Codelco, en sus 4 divisiones. Y yo te diría que en el caso de la Abra, que trabajamos hace algunos años atrás, ahí se hizo un trabajo muy interesante, porque se hizo un estudio de clima, o un par de estudios de clima, a toda la planta, y se llevó a cabo el plan de mejoría, y se trabajó con más de 600 supervisores. ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto? Ese proyecto duró más de un año. Yo me acuerdo de haber estado yendo a Calama duro y parejo. Y fue muy interesante porque ahí efectivamente tú podías ver que a partir de un resultado se hicieron cosas. Yo le tengo mucho cariño a ese proyecto y a esa mina en general, porque nosotros trabajamos harto con ellos en trabajos muy interesantes. Trabajamos, como te digo, 600
supervisores en talleres de 16 horas cada uno. Era un trabajo potente. Sí, Sí, grande. sí. Mm. Así que eso fue interesante. Y Codelco también por lo que significa Codelco. Codelco Chuque, me acuerdo yo, también un estudio clima. En Codelco Teniente hicimos también un trabajo importante en competencia. Ujú. Ahí yo no participé tan directamente, pero se hizo ahí y en los Andes. Yo te diría que esos son como los emblemáticos, así como de grandes empresas. Y hay otra empresa también que es muy interesante, que hemos trabajado los últimos 3 años, que es el Consejo de Defensa del Estado, Ujú. donde ahí se hizo también un trabajo se hizo un estudio de clima, 2 estudios de clima hicimos ahí, cada 2 años hicimos un estudio, y el presidente que había antes, Juan Ignacio Piña, era una persona muy proactiva con este tema, y después la que lo sucedió hizo de nuevo otro estudio, y se hicieron trabajos de mejora a nivel de la fiscalía en regiones. Ah, mira qué interesante. Coaching, trabajo en equipo. Ya. Ahí se trabajó también en un trabajo, una empresa, una organización bien interesante porque es una organización que si bien no es tan grande, es muy compleja. Claro, ¿Ah? claro. Así que también tengo muy buenos recuerdos Ujú. de esa organización y muy comprometida la jefa de recursos humanos ahí con el tema. Y bueno, en Sofri también hicimos, Sofri y Quique también hicimos como 3, me atrevería a decir que 4 estudios de clima ahí más o menos seguidos y algunas cosas de mejora. Que bueno, cuando hicieron o cuando llevaron a cabo los planes de mejora, ¿qué variables viste que se pudieron mejorar de una manera ¿Visible? visible y cuáles cuestan más? ¿Cuáles son más complejas de Sí. mejorar? Se mejoró mucho el trabajo en equipo. Ya. Se mejoró también el tema de liderazgo, porque ahí se hizo, por ejemplo, en el caso del Consejo de Defensa del Estado, se trabajó coaching con la jefatura. Eso es más personalizado. Claro, más Claro. personalizado. Ajá. Y ahí se vio una mejora en términos de la percepción que tenían las personas respecto del trabajo en equipo y la relación con la jefatura. Bien, bien. Sí. Y en el caso del ABRA, que se trabajó, como te digo, a nivel de supervisores, en una estructura que hablaba de gerentes, por ejemplo, hacia abajo estoy, ¿no? Gerentes, supervisores, operarios. Y los supervisores estaban en un nivel, que además eran 600, como te digo, y algo personas, Ujú. estaban en un nivel en la estructura muy complejo, porque estaban como en el jamón de sándwich, que se llama, ¿no? O sea, Claro. por un lado jefaturas, pero por otro lado también tenían que tratar con su gente de buena forma, en fin. Como un cargo intermedio. Claro, entonces era una estructura bien especial y ahí se trabajó, de hecho, ahora me estoy acordando, no solo con los supervisores, sino que a nivel de gerentes también. Gerentes se les llama, pero en realidad es más bien un cargo, no es que no es un gerente, sino que hay muchos gerentes en un área, en fin. Ujú. Es decir, ahí se hizo un trabajo interesante también. Cristian, para ir cerrando, me gustaría que nos dieras algunos consejos para aquellos Hmm. que se están iniciando o quieren tomar este camino de la consultoría, este oficio que es dedicarse Sí. a esta disciplina. Yo te diría que, a ver, las barreras de entrada, como lo conversábamos antes de esta entrevista, Claro. las barreras de entrada de la consultoría son bajas o no existen, ¿no? O sea, yo soy un profesional, me instalo con una pequeña oficina, si es que quiero instalarme en una oficina, abro una web y digo soy consultor de empresa, tecnológico, da lo mismo. Yo te diría que la vocación, creo que yo soy un poco crítico, yo creo que hay mucha gente en la consultoría que derivó a la consultoría porque no tenía otra pega. Mm. Y eso es complejo, porque efectivamente desvirtúa un poco lo que es el trabajo de la consultoría. ¿Ah? Y pagamos todo, porque hay mucha competencia. A veces el cliente se va por una cosa de precio y no de calidad. Sí, pasa bastante. Pasa mucho. Claro. Y bueno, eso ha llevado a que muchas empresas consultoras
nos hayamos jibarizado, estemos trabajando con un modelo distinto. En fin, yo diría que básicamente la vocación. Si la persona quiere ser consultor, que sea porque le gusta, por las características que yo di al comienzo, más que por una cosa netamente económica, porque lo económico en la consultoría tampoco es una cosa tan segura. No, por supuesto. Así que eso. Perfecto. Cristian, bueno, te quiero agradecer el tiempo, agradecer tu disposición, agradecer los consejos que has entregado y agradecer también los años que has estado tú dedicándote al tema de la consultoría, que no es un camino fácil. No, ¿cierto? no es fácil. Un camino donde hay que tener bastante paciencia, hay que tener, además, vocación, ganas y ciertos sí. valores que son bien Sí. específicos en la consultoría. Sí. Así que te agradezco mucho. Pues. No, nada, gracias a ti por la oportunidad también y espero que esto de la consultoría, sobre todo en el área que estamos, que es recursos humanos, sea tomado en serio, porque yo creo que las organizaciones necesitan. Hay algunas que están bien enfermas y que no pasa nada. Así que gracias a ti. Bueno, gracias, Cristian, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.